Un momentico voy a grabar para que deje evidencia o que un compañero quiera de pronto consultar más adelante. Entonces le pido por favor que acepten la grabación ahí si le salen en pantalla. Listo, gracias, muy amable. Entonces seguimos acá con la presentación. Entonces, los géneros literarios en la Edad Media, digamos que fue un movimiento que se genera durante este siglo y prácticamente es en las formas en que, digamos, se fue desarrollando un poco la cultura, la parte cultural, también tiene que ver un poco con la sociedad también, porque pues desde allí es donde, digamos, donde surge todos estos movimientos, ya sea la poesía, ya sea la política, ya sea la escritura o la literatura, parten exactamente, digamos, desde ese mismo de la Edad Media. Y hay esos tres sucesos que ven ustedes ahí que fueron como el inicio de estos géneros literarios, ¿sí? Que es primero la gestación del castellano, cómo nació, cómo surge el castellano, después el nacimiento de las literaturas hispánicas, digamos que también fue un poco de cómo todos estos dos elementos se congregan para precisamente mostrar o un poco también, digamos, generar esos movimientos que surgieron en ese momento. Estos, digamos, dentro de la historia de la literatura universal, los aportes generados en la Edad Media sirven mucho, primero, como un registro de la sociedad de esta época. ¿Cómo era la sociedad de esta época? Le decía, en cuanto a su cultura, sus patrones morales, los géneros, los estilos literarios, bien sea para contar historias reales o de pronto un poco también, digamos, como fábulas. Entonces, en ese momento fue que se desarrolló un poco la literatura medieval, se da en Europa y mire que siempre hemos hablado un poco acerca de que esto se inicia con la caída del Imperio Romano. Recuerda que un poco, si recuerdan cuando se habla de la gestación del castellano, vemos que en la península hispánica surgieron digamos, hubo muchas invasiones precisamente por la posición que se encontraba Hispania, y allí hubo una mezcla de numerosas lenguas, particular de ellas que se quedó fue más que todo el latín, ¿no? Ese latín vulgar que hablaban entre mercaderes y la gente del comercio la gente del pueblo normal, que se generó el latín vulgar y el latín, pues ya que se hablaba en los centros culturales, que todo esto y precisamente dio un poco espera un momentico que alguien está acá, y permitió, digamos, que todo fuera surgiendo hacia lo que conocemos ahorita, pues, en España y lo que hemos conocido de todo lo que tiene nuestro, nuestra lengua, digámoslo así. Entonces, digamos, el desarrollo de la literatura del continente europeo se caracterizan, digamos, por generar obras que contienen autores desconocidos, temas relacionados con la moral, con la religión, y se da también un poco como estas primeras expresiones del siglo X, en donde encontramos por primera vez algo que dicen las jarchas, ¿sí? Son como, digamos, son canciones pequeñitas y más que todo dedicado como al romance, más que todo dedicado a la poesía de una forma muy, digamos, no tan rústica, que de una u otra forma eran como comenzar a construir esa literatura que hoy conocemos, o digamos, en algunos son cantos, en algunos son escritos, todos en su mayoría pues estaban algunos dentro de, digamos, de lo que fuera lo que fue el amor, centrados hacia esa, digamos, esa temática, otros también, como ustedes pueden ver, como antiguos villancicos,
que se generaban dentro de esos, digamos, de esos espacios literarios que comienzan a mostrar ahí en esa parte. La Edad Media también tiene como tres características fundamentales, que es, digamos, la Alta Media, la Plana, la Edad Media Baja y la Baja Edad Media, y muchas de estas obras, digamos, muchos de estos autores se dieron a conocer un poco dentro de esta, se podría decir, dentro de esta sociedad mediante diferentes géneros, ¿sí? Está, por ejemplo, la épica, está la lírica, está la narrativa y está el teatro. Mire que el teatro, desde hace, digamos, desde esa época, estamos hablando del siglo X, ya se desarrollaban diferentes, digamos, actividades o diferentes presentaciones. El teatro surge en la calle, ¿sí? Y básicamente surge como una necesidad que tiene la gente de comenzar como a ver a las altas, digamos, alcurnias y un poco a como algo burlesco, ¿sí? A representar un poco cómo era esa vida que llevaban la gente de la alta alcurnia, ¿no? También entonces, digamos que la épica se representaba por los cantares de gesta, ¿sí? Hay, digamos, dentro de los géneros, hay algo que se llaman los cantares de gesta y que, digamos, tenía como una relación un poco con la epopeya, ¿no? Contando un poco sobre la historia, un poco sobre las guerras, también relacionado un poco con la cuestión de la épica, ¿no? Entonces, mire que el periodo romano occidente, del 476, la caída de Constantinopla, en la actualidad Constantinopla es Estambul. Estamos hablando de 1492, fecha en que fue el descubrimiento de América. Estos son como algunas referencias o unas fechas que tienen, digamos, un poco sobre, sobre ese punto importante que el panorama histórico que nos quiere contar esto. Permítame un momento que hay alguien timbrando, o es que me parece. A ver, entonces mira un poco cómo cuando hablamos un poco de la aparición del castellano, nos referimos también a el gallego, el leonés, el castellano, fueron lenguas, y hoy en día, digamos, uno de las lenguas que persiste todavía es el catalán, que por su misma posición dentro de la península, comenzaron allí no llegaban tantas las invasiones, entonces por eso hoy en día esa lengua digamos, todavía se mantiene, el latín todavía se mantiene, y lo que se conoce, en esa época Castilla, pues fue donde, digamos, Castilla comienza a volverse un pueblo en unión de digamos, otros pueblos que estaban aislados dentro de la península, y fue como se fue dando y se fue creciendo el castellano hasta que, digamos, nuestros días. El castellano es una lengua que se habla ya casi en todo el mundo, y la mayoría de personas, digamos, están ahora con la preocupación de hablar castellano. Entonces vemos cómo esto precisamente hace que comiencen a surgir diferentes géneros dentro de, este, de esta Edad Media. Entonces ya hablamos los gestes. Las gestas prácticamente son historias o relatos en donde el escritor o el compositor, porque algunas veces se hacían como cancioncillas, comienza a hablar un poco de esa realidad de la guerra. Entonces, de allí, por eso se dice a veces cantares de gestas, que son como cantos o relatos que cuentan cómo se lograron ciertas guerras y cómo ellos fueron avanzando, digamos, dentro de esta situación, para construir un poco, digamos, todo lo que, digamos, lo que marca estos tipos de géneros.
Dentro de las obras literarias que aparecen en estos géneros digamos, medievales, está el Cantar de Miocid. Yo creo que todos, el Cantar de Miocid, mire que es un libro, pero en su construcción es un canto que es un canto que recrea un poco esa lucha que vivieron en ese momento digamos, para colonizar o para ganar cierta batalla. Entonces es un canto que va como por partes y va contando esa necesidad de que la gente o el lector pueda entender un poco cómo se gestó esa guerra de una u otra manera. Eso es en España. En Italia, digamos, está la Divina Comedia de Dante, está también la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es digamos, es un santo y es digamos que es como el padre de la universidad, digámoslo así, porque de allí es donde surge la primera universidad aquí en Colombia, que fue la Universidad Santo Tomás, y él en la Suma Teológica hace una decantación de lo que era un poco más la educación de ese siglo. Entonces, digamos, por ese lado en Italia surge eso. En Francia surge lo que es un poco el cantar del rondal, también en Inglaterra, en Alemania el cantar de los ribilenguas. Entonces son géneros que se vienen o que se van a producir o que van, digamos, un poco a fortalecer ese castellano, porque solamente se hablaba castellano, pero con el surgir de estos géneros como que se le va dando un poco más de valor o de fuerza a, a todas las situaciones que vemos hoy en día. Entonces, mire, se generan primero los versos, canciones líricas, lo que dije yo, temas amorosos, que eran cantados en bodas, en romerías o en otras festividades. Romería significa, es como, digamos, como cuando usted va a un sitio que es, que es visitado por muchas personas para pedir por algo, para pedir por una necesidad que tiene. Permítame un momentico, que es que hay alguien que tiene ese timbrecito, pero no, aquí no aparece nada, hola, qué pena. Entonces, vemos un poco el, el vemos un poco cómo se va generando esos géneros, valga la redundancia, dentro de ese panorama literario y que van surgiendo precisamente escritos en ese mozárabe, que es una combinación del romano con el árabe, y entonces surgen ese tipo de géneros literarios. Ese era, digamos, lo que viene de ahí es como cómo sonaban en esos momentos esa harcha. ¿Listo? Y qué pena. Bueno, así sonaban, digamos, las harchas. Otras, digamos, ¿dónde se originó? O digamos, en dónde eran, prácticamente era casi que se tomaban las plazas de mercado. Era así como igual que el teatro, esos géneros literarios surgieron casi que en la calle. Y con el tiempo se fue adoptando digamos, el gobierno, las altas alcurnias que vieron en ello como un potencial para pasar sus días en teatros, y ves cuando se llevan a cabo la construcción de teatros para darle, digamos, una visión, digamos, más, digamos, por decirlo así, un poco más esenciales, un poco más para el tipo de clase social. Entonces se crearon estos espacios en donde de una u otra forma estos artistas comenzaron a llegar hasta el teatro. Entonces se expresaba en lírica, en el gesel, la épica se pregonaba en tiradas, o sea, como en partes dentro de un todo, como un cómic, si era, digamos, todo estaba eh, como planteado dentro de ciertas, digamos, como en ciertos recuadros solamente,
iban mostrándose una de otra. Los juglares cantores difundían la noticia en Europa medieval, entonces eran, digamos, eran como narradores que iban contando sus historias. Algunos, como les digo, les colocaban música a esas historias. En la biblioteca del convento, ámbito del hacer literario del clérigo y del Mester de Clerecia. Entonces, es allí donde, en ese convento, en donde surgen, digamos, este tipo de literatura. Cuando hablan del clérigo, pues, más que todo también es de la gente del común, que también, digamos, trabajaba o se enfocaba un poco en la escritura de este tipo de géneros. Mire que la cuadernavía, que era una forma de expresión que era más que todo popular, casi que todo se generó, era más que todo popular, y de ahí, de lo popular es donde nacieron, digamos, los buenos escritores, los buenos compositores, que fueron subiendo hasta, digamos, conformarse en artistas de fama mundial, pues en ese preciso momento, ¿no? Digamos, el juglar o clérigo es como un cortesano, es una persona del común y corriente que permite o que tiene esa habilidad para poder contar o un poco de eso que le pasa a la sociedad, y que de pronto también ayuda un poco a transformar los modelos que caminan, como dice ella, hacia la salvación eterna. ¿Qué quiere decir? Un poco es como esos géneros literarios ayudaron también a contar un poco la historia, pero también a decirle a la gente un poco de cuáles eran sus primero, las necesidades, un poco también la sed de libertad, porque si volvemos un poco a mirar la historia de la Edad Media, vemos que allí nacen, digamos, son como estratos sociales, y el que nacía dentro del último estrato social, que eran esclavos, no tenían más otra cosa en la vida que ser esclavos. Terminaban su vida de esclavos, y es ahí como precisamente los géneros literarios de la Edad Media, casi que mirando un poco el entretenimiento, pero también transformaba un poco la vida de la gente porque los inquietaba sobre sus derechos y sus valores. Entonces, es un poco también como el despertar de una cultura. El Mester de Juglaria, entonces, nace a partir del siglo XII. También son obras narrativas, y mire que esta tiene como un objetivo de ensalzar o enaltecer un poco las obras de los héroes del momento. Entonces, ya sabemos que ellos eran los que cuentan un poco cómo era la historia, cómo era la vida dentro de esas luchas, de esas gestas en donde se venían a enfrentar un poco digamos, cuando habla de héroes, pero eran digamos, los soldados, la gente que iba al frente de batalla. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, señores. Pronto estoy hablando mucho, no sé. Me cuentan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos los mismos? Niños, jóvenes. ¿Quién es el Rayo McQueen? ¿Qué nombre recibe el Rayo McQueen? Buenos días, profesor. ¿Qué más? ¿Con quién hablo? ¿Quién me habla? Yo, ¿Ah? yo, Pero El por rayo. eso, ¿quién es el Rayo perdón, McQueen? ¿Ah? Juanito, ¿Cómo? todo vacía, profesor. Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno, listo. Entonces, digamos, esto es como en pocas palabras, como un poco, digamos, ponerlo en contexto sobre lo que van a ver en esa guía. Voy a un poco a compartir en un momento la guía para que tengamos un momentico para que sepan. Una pregunta: ¿ustedes pudieron ver sin problema la guía? ¿O sí? ¿Alguien? ¿Alguien pudo ver la guía? ¿La pudo descargar de los que están presentes? Por favor. Yo sí, ¿Sí la pudo descargar? Ah, bueno, listo. Bien, bien, bien.
Entonces, mire, esto es más que todo, digamos, el contexto de que lo hablamos un poco. Están las líricas medievales contando lo que eran los juglares, las jarchas. Digamos, aquí está el contexto desarrollado y lo que se va aquí vemos la actividad, realizar un mapa mental de acuerdo a esto y contestar estas preguntas. ¿Sí? Esa es, digamos que esa es la guía que hay que resolver. La voy a subir, está en el pizarrón de tareas y espero que la consulten y la puedan tener. ¿Para cuándo es esto? Nosotros, pues, como yo les decía a ustedes, la idea es que vamos a trabajar. Esta actividad, pues, va hasta la próxima clase. O sea, tenemos dentro de 8 días que nos veamos, ustedes ya entregan, ya estará esta guía la entregan y comenzamos a trabajar de esa manera. O sea, esta guía tiene 8 días para resolverla, ¿sí? Para que la puedan entregar ahí. ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? Ahora una pregunta, Francesca. Las personas que están en el grupo de WhatsApp, ¿tienen todas posibilidades de estar aquí en estos encuentros o no? Pues la verdad no sé porque no sé quiénes tienen datos o quiénes utilizan internet, wifi en general. Por lo menos Tolosa no tiene teléfono, entonces también es muy difícil escribirle a él porque él se levanta a la computadora y pues, ¿cómo le voy a estar por computadora? Bueno. Entonces, pues los que yo sepa, pues la mayoría, algunos sí, algunos no, por ahí algunos 5 o 6 que no puedan. Bueno, listo. De todas maneras, yo siempre voy a colocarlas también en el pizarrón o las voy a mandar por el correo institucional, ¿no? Para que tengan. Y cualquier cosa que le comenten, pues por favor me cuenta, Francesca, ¿sí? O sea, la idea es que cuando esta guía, que todos la tengan, ¿sí? Si hay alguien que no la tenga por X o Y motivo, pues me dice y se la enviamos por el WhatsApp. Si no tiene, de pronto tienen solamente datos para WhatsApp, entonces la enviamos por allí, ¿listo? Ajá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No quiero extenderme para no gastarles tampoco sus datos, porque pues la idea no es que ocupemos todo, sino que hagamos como un contexto de lo que van a realizar. Vamos al taller. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta ese taller? Ese taller, mire, si usted tiene problemas con que no tiene computadora, que solamente tiene, entonces simplemente hágalo a mano, le toma una foto, me lo envía. Si puede, si lo pueden enviar por el institucional, mejor. Pero los que no puedan, pues sí lo hacemos como habíamos dicho, que se lo mandan se lo envían a usted y usted me lo reenvía a mí para no estar, digamos, yo recibiendo por todos lados, sino por un solo lado. Pero digamos, se puede enviar todo por allá. No sé si ustedes van a utilizar Classroom, no sé, en Classroom en Classroom, digamos, hay un poquito más de herramientas, ¿sí? Porque el pizarrón solamente deja enviar una cosa y no más. En cambio, en Classroom tiene usted acceso a, si hay un video, si hay una información más amplia de lo que hay que hacer, pues como quieran ustedes, no sé cómo será, ¿sí? Pero igual todos vamos a subirlo por la plataforma. ¿Listo? Muchachos. Entonces quedamos así, bueno. Listo, profesor, listo. Bueno, que pasen buen día. Acuérdense las actividades, no se dejen colgados ahí con eso. Que estén muy bien, que pasen buen día y que no descansen, no duerman tanto, por favor.